más cordial bienvenida a una nueva sesión en vivo de The Libro Show. Hoy dirigido más bien a la ciencia, y más bien a la ciencia, a historias que rodean, que están por el borde de la ciencia. Historias graciosas, historias entretenidas, historias en algunos casos irrisorias, porque uno se pregunta cómo nació esto y la respuesta llega a ser más impresionante y más loca. Y para eso estamos, y vamos a tirar los laureles del autor inmediatamente, con el bioquímico y doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica. En vidas pasadas, académico e investigador de la Universidad Andrés Bello, y hoy un entusiasta, comunicador y divulgador de la ciencia, señoras, señores del Espacio Forestal, Gabriel León. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con usted nuevamente. Un gusto nuevamente, porque es una conversación que nunca salió en vivo. Exactamente. Aún no sale, la tengo lista. Claro, va a salir cuando claro, con los premios Forestal 2024. Por ahí, sí, en el aniversario. Decir también a quienes nos están viendo a través de YouTube y a quienes nos están viendo a través de Facebook, por favor, que la ciencia, que la obra que nos reúne, que es la ciencia pop, la segunda parte, fue premiada con los premios Forestal 2018 como por divulgación científica. Y ahora sí, comenzará. Gabriel León, ¿cómo nace la idea de la ciencia pop? La idea de la ciencia pop tiene varios orígenes, pero yo diría que hay dos que son súper importantes. Uno que tiene que ver con la curiosidad natural que tiene uno cuando se enfrenta a, por ejemplo, aprender cosas nuevas, en mi caso cuando estudiaba bioquímica, y tú te das cuenta que detrás de las preguntas más sencillas, de las preguntas muchas veces mundanas, de las preguntas que uno traía de cuando era niño, hay respuestas que son súper interesantes. Y eso me parecía muy interesante porque había como dos niveles de curiosidad. La curiosidad de Gabriel León formándose para ser bioquímico, y la curiosidad de Gabriel León, niño, que había quedado con preguntas sin contestar de chico, que son dos curiosidades distintas. Y me pasó mucho que muchas veces nos enseñaban algo, pero quedaba otra cosa en el camino, que no era relevante en términos de biología celular, de biología molecular, de genética. Tú podías aprender ese concepto sin esto otro, pero que le hacía sentido a la historia de lo que te estaban contando. Y por eso siempre es súper interesante cómo esa historia queda fuera de la enseñanza de la ciencia. No era importante cómo el científico llegó a eso, lo importante era el eso. Que claro, aprender ciencia es súper importante cómo funciona la enzima, pero a mí me parecía más interesante cómo el científico llegó a encontrar eso, ¿me cachai? Que era el real funcionamiento de la ciencia, porque el científico no es un señor que se sienta todo el día así a pensar hasta que se le ocurre algo brillante. No, el tipo está viviendo su vida y la ciencia es su trabajo, y en ese camino aparecen cosas interesantes. Y esa curiosidad por estas preguntas, ¿cierto?, es parte importante de estos elementos. Muchas de las cosas que están acá yo las busqué porque me producían a mi curiosidad. Y esa, diré yo, es la primera parte del libro, el primer ingrediente, la primera forma en que nace este libro. Y la segunda, que yo diría que también es súper importante, es un accidente deportivo. Hacer deporte es muy malo para la salud. Ustedes saben eso, ¿cierto? Jugando fútbol me corté el tendón de Aquiles. Y gracias a eso... Hacer deporte es lo más fascista que hay. Saludos, Pancho Ortega, citando Logia. Por supuesto. Y bueno, esa lesión me dio tiempo, que era algo que como académico yo no tenía. Estuve 2 meses con licencia en mi casa, pero tenía un montón de tiempo para aburrirme. El ocio es súper importante para la creatividad, tener tiempo para perder, entre comillas. Y fue en ese contexto cuando decidí que para matar el tiempo, estando con licencia, yo no podía caminar, estaba en cama 2 meses, para matar el tiempo en ese escenario decidí ponerme a escribir. Y patudamente decidí escribir una novela policial. Voy a escribir una novela policial, se me ocurrió un día. Y empecé a escribir, directamente abrí una hoja en blanco, me puse a escribir, no pensé, o sea, era una cosa pero completamente irracional. Y me di cuenta que en realidad no tenía trabajo de personaje, no tenía un guión, no tenía nada, no tenía ninguna historia que contar. Tú te tiraste la solo quería mover los dedos y teclear algo. Y dije, bueno, no, esto no va a funcionar. Y me acordé de estas historias que había aprendido en la universidad, que corrían un carril paralelo a las explicaciones de la bioquímica. Y dije, estas historias son interesantes. Yo las encontré entretenidas. Me dije, bueno, puede que alguien más las encuentre entretenidas. Y comencé a escribir un blog. Y después de 4 o 5 años escribiendo ese blog, Gonzalo Erte un día lo leyó. Le pareció un blog súper interesante. Y me mandó un mensaje por Facebook. Ahí en las redes sociales a veces sirven también para algunas cosas. Y nos juntamos acá en Merced Frente a tomar un café. Y me propuso escribir este libro que está acá. La ciencia pop. Que nació menos de un año después de ese café.
libro que actualmente está editado en España y que próximamente va a Por estar... Plan B. Por Plan B, exactamente. Y que próximamente será editado en República Checa. En República Se Checa. acaban de comprar los derechos de la República Checa. Pero qué fantástico. No, es maravilloso. Ajá. Así que fue una puerta gigante a un universo súper choro, muy rico. De ahí salió este segundo libro. Acabo de entregar el manuscrito del tercer libro, que ha sido publicado el primer semestre de este año. La ciencia pop 3. No, señor. Es un libro de ciencia ilustrado para niños. Oh, ¿ya? Y estoy preparando un cuarto libro para el segundo semestre de este año, que va a ser de una temática similar a la ciencia pop, pero en un formato un poco más desarrollado. Ya. Y que va a girar en torno a algunos comportamientos extraños que hay en la naturaleza, como por ejemplo las hormigas zombies. Y cómo se produce este fenómeno que es re interesante de control del comportamiento. Entonces van a ser varios aspectos re interesantes de preguntas curiosas de la naturaleza, pero en un formato distinto a la ciencia pop. ¿Hay alguna, está en la definición también de que este es un libro de ciencia, pero también este es un libro de historias sobre la ciencia? Sí, claro. Que en el fondo es un paper, pero es lo contrario del paper. Claro. Porque el paper es el resultado de lo que te lleva. Sin embargo, aquí es el camino que llevó hacia ese resultado. Sí. ¿Eso quisiste hacer como para tu blog o para poder transformarlo en libro? Fíjate que inicialmente no. Yo me di cuenta después que me pasaba eso. Ya. Inicialmente yo lo que empecé a hacer fue contar historias que yo encontraba entretenidas. Y lentamente me di cuenta que el factor común de todas estas historias era lo que hacías tú. En la trastienda de la ciencia, lo que no va en el paper. Pero es súper curioso porque cuando tú sacas eso y tomas el paper, se convierte, el paper, el artículo científico donde uno escribe los resultados, ¿cierto? Se convierte en algo que es súper áspero, que da la impresión que lo hicieron robots. No hay seres humanos ahí. Es un trabajo que está súper mecanizado y por la forma en que se cuenta, porque tiene evidentemente una forma de escribirse, queda un texto que es frío, que lo podría escribir una inteligencia artificial. Yeah. Y todo lo que está ahí no es obra humana. Esos elementos son los que yo quise rescatar, sin querer al principio y después ya intencionalmente, y que terminaron por generar este tipo de historias, que son las historias que uno no cuenta en el paper. Porque evidentemente el científico es un ser humano, y le pasan las mismas cosas que le pasa a todo el mundo. Y se estresan, y pelean, y si no toma café se pone idiota, y pelea con la señora, y se le caen las cosas en la casa, y se le quema la sapna, ¿está? Claro. Y todas esas cosas son importantes porque influyen en tu vida, y el trabajo científico es parte de tu vida. Entonces me parecía interesante esto que estuviera ausente del paper, y finalmente ausente también de la narrativa popular del científico. El inconsciente colectivo del científico es este señor de delantal, viejito, con los pelos parados, que tiene tubos de ensayo en la mano. Pero el científico es mucho más que eso. Y es súper divertido que tú le preguntes a los niños que dibujen a alguien que hace ciencia y van a dibujar eso. Solo hombres, con los pelos parados o pelados, con delantal. No dibujan mujeres, no dibujan gente joven, no dibujan gente trabajando en el campo. Entonces, este estereotipo del científico finalmente se tomó todo, y la imagen que tenemos en la clase hoy en día científico es esa. O la de Sheldon Cooper, por ejemplo, si quiero un ejemplo más claro. Claro, gente extraña, media pedante, pesado, súper extravagante, socialmente torpes. Pero el científico no es así. Es una persona común y corriente que tiene un trabajo que no está conocido. Y eso me parece a mí que era muy interesante poder ponerlo no sobre la mesa. Somos personas, nos pasan exactamente las mismas cosas que a todo el mundo, no somos la reserva moral del mundo, no somos las personas más inteligentes del mundo, sencillamente somos muy curiosos. ¿Cómo se trabaja un libro como este para que el texto llegue a personas que en el fondo no sabemos de ciencia? Hay que cuidar de ciertos lenguajes, que no se escapen tecnicismos muy complicados. Yo diría que la palabra clave es muy complicado. Ya. ¿Dónde pongo la vara del muy complicado? Pretendo que la gente vaya al diccionario y busque una palabra que no entendió, o voy a desfigurar tanto la realidad hasta convertirlo en una cosa distinta, porque ahí está el peligro también. La narrativa no puede curvar a los hechos. O sea, tu forma de contar la historia no puede ser menos rigurosa. Claro. Entonces uno se mueve en una zona que es bastante estrecha, que tiene que ver con cuánto simplifico el lenguaje sin perder la potencia de lo que estoy contando, versus cuánto mantengo la potencia sin usar un lenguaje que sea completamente inentendible. Entonces eso yo creo que requirió un trabajo que se afinó con el blog, durante 4 años escribiendo para un público general, donde ahí me decían desde entonces, es que esta parte que está acá es chino, no entendí nada. O se lee súper entretenido, tal cual, se lee súper entretenido, pero no entiendo nada. Ya. Así que bueno, que hay algo raro, y ahí uno va ajustando un poco. Y con el libro pasaron cosas curiosas. Algunas personas me dijeron que lo encontraron muy básico, así como que era muy superficial en términos científicos, y hubo otras personas que por el contrario me dijeron que lo habían encontrado muy complicado. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que ambos casos son extremos y son los menos representativos. O sea, una persona me dijo eso y una persona me dijo lo otro.
Entonces yo asumo que son los extremos de esta curva y que en general se logró lo del lenguaje y que el libro no resultó complicado y que sí se pueden entender conceptos que son complejos, pero usando un lenguaje simple. Y eso requiere entrenamiento, ciertamente. Obviamente queremos que no sea solamente una conversación para los presentes que están en Espacio Forestal, que por favor cualquier duda, consulta, adelante. O quien quiera intervenir en la conversación, por favor. Claro, si hablo yo solo todo el rato es un monólogo, si hablamos los dos es un Que biólogo, fome. no es un biólogo, ¿no? ¿Hace quién pensaste ese libro? Porque estás hablando de ponerlo en lenguaje coloquial, en lenguaje simple, pero le pusiste edad, le pusiste profesión, le pusiste algo en tu cabeza o simplemente te soltaste. No, yo puse a escribir. Te soltaste. Sí, yo creo que a ver, hay una historia que me gusta contar siempre de esto, porque un amigo me preguntó cuando publiqué el libro si no tenía miedo. Literal. Y yo, ¿miedo de qué? Sí, un libro. Y él me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno escribe algo, independiente de lo que sea, está exponiéndose, está poniendo su alma ahí. ¿Qué pasa si a la gente no le gusta? Chucha, ahí me dio miedo. Claro, porque tiene un poco de eso. Y esa reacción puede generar un efecto en el que finalmente lo que tú escribes no se lo muestras nunca a nadie. Pero te da tanto miedo mostrar esta ventanita a tu alma que decides guardártelo. Y eso también es riesgoso, ¿cierto? En la vida hay que atreverse un poco a hacer ciertas cosas. Entonces yo sencillamente tenía ganas de escribir y tenía tanto entusiasmo por contar estas historias, que eso es lo otro. Yo de verdad creo que son historias que vale la pena conocer. Yo las encuentro tremendamente entretenidas porque dicen mucho de nosotros como especie. Y es tanto lo bacán que encuentro estas historias que digo que ganas de que todo el mundo lo sepa, y por eso lo cuento. ¿Cachai? Tiene este acto de tener así como, ¡oye, qué bacán esta cuestión! Que ganas de contárselo a todo el mundo. Carl Sagan lo decía, cuando uno está enamorado quiere gritárselo a todo el mundo. Claro. Bueno, con la ciencia pasa esto. Entonces finalmente me largué a escribir. Y me largué a escribir y dije, bueno, voy a aprender en el camino con los lectores. Y quienes leen, con el feedback que permiten los blogs, que es una cosa maravillosa los blogs, ¿cierto? Uno leía los comentarios, los contestaba y eventualmente incorporaba eso, ¿cierto? Decía, ¿sabes que en realidad tiene razón este gallo? Esta historia me quedó así, y tomaba eso y lo ponía en la siguiente. Entonces, hay un entrenamiento, que es el blog, que se nutrió con los comentarios de los lectores. El blog llegó a tener 100.000 lectores al año. Wow, yeah. Era un blog bastante leído para el nivel de difusión que tenía en esa época, porque mis redes sociales en esa época eran muy chiquitas todavía. Y fue un aprendizaje súper interesante. Entonces yo al blog le debo mucho. Algo completamente gratuito. No me costaba un peso a mí, porque yo no pagaba por un sitio, era totalmente gratis. Nadie me pagaba por escribir, pero me sirvió un montón como ejercicio. Y eso finalmente fue súper importante porque se convirtió en un libro. Entonces, para mí pensar este libro es casi, yo lo miro y me río. Yo no busqué escribir un libro. Esto es algo que me pasó. Cuando la gente habla de meritocracia y el esfuerzo, y yo lo hice, yo creo que la mayor parte de las cosas buenas que pasan en la vida son suerte. Esto es un claro ejemplo. Evidentemente yo lo escribí, no me quedé echado en mi cama y me cayeron las historias del cielo. Pero si no hubiera sido porque Gonzalo leyó un blog, si no hubiera sido porque me contesté en Donde Aquiles, si hubiera sido por un montón de cosas, este libro jamás se hubiera publicado. Entonces estoy muy contento por el resultado. Conseguí algo muy grande que no andaba buscando y me cambió la vida finalmente. Porque a partir de la publicación de ese libro yo decido reorientar mi vida profesional también. Entonces fue uno de los cambios, yo diría, más importantes en mi vida. Dejaste la docencia para divulgar la ciencia. O sea, yo dejé la academia completamente. Dejaste la ciencia, la docencia. No, sí, dejé la docencia y la ciencia. O sea, en un momento yo decido cerrar mi laboratorio. Después de 10 años como investigador, digo, por un lado, agobiado por la realidad científica que hay en Chile, con la falta de recursos, con lo pesado de la carrera docente, con lo pesado de la carrera académica, y en un momento digo, ¿sabes qué? Esto me está matando a poco. Y yo veo esto como una salida. Entonces finalmente decido cerrar el laboratorio, gradúo a todos mis estudiantes, dejo de publicar papers, dejo de investigar, dejo de hacer ciencia experimental, que era lo que a mí me encantaba. Lo dejé completamente. Yo estoy dedicado como freelance, por eso ando en esta pinta de choripolera, a comunicar ciencia en distintos espacios y medios. Es el científico más raro que he visto. Pero sí. Oye, como que me salen varias inquietudes. Encontraste un nicho. Sí, claro. Un nicho que absolutamente, en Chile por lo menos está explotado, dado que últimamente se ha dado mucho como con la novela histórica y eso fue como el boom, o con las narrativas de la editorial independiente donde han salido pequeñas cosas. Pero tú te arriesgaste con algo que es
inusual acá en Chile. Y me dice ahora que llegas hasta la República Checa. ¿Cómo ves tú esto del éxito? ¿Por qué llegó? Siendo que si vemos desde arriba, como por ejemplo Conis, que el 50% del presupuesto se lo cancelaron y el 50% entonces de la ciencia que se tenía que hacer en Chile fue cancelado porque no hay plata. En cambio tú vienes y te arriesgas con un libro de la ciencia y tienes éxito, y tienes un éxito que tiene que ver no solamente en el país, tiene que ver también con las personas, o sea, desde mi hija que estoy aquí porque ella es fanática del libro, entonces estamos hablando que abarca... Ella no quería venir. Claro, claro, viene obligada. Es un amplio espectro de gente que está abarcando, y no solamente gente que lee libros, sino que está llegando a gente también que no leía libros habitualmente. ¿Cómo te ves tú frente a todo esto? Mira, hay una historia que siempre me gusta contar, que también es de Carl Sagan. Tomó un avión en Estados Unidos y lo llegó a buscar un taxista. Y estaba con el típico letrero, Carl Sagan. Entonces, Sagan lo ve, se acerca y le dice, usted se llama igual que el científico famoso ese. No, le dice, yo soy el científico famoso ese. Ordinario, no. Le dice, maravilloso, le dice el taxista, porque le tengo muchas preguntas. Ya, pues, entonces Sagan se sienta atrás, el taxista va manejando, eso fue muy bueno para Carl Sagan, que fuera manejando el taxista, y le empieza a hacer preguntas de ciencia. Le pregunta por los alienígenas ancestrales, por la Atlántida, por el Triángulo de la Bermuda, y Sagan decía, no, y cada vez le contestaba, pero cada vez de peor forma. Así que en un momento dijo, ¿sabe qué? Todo lo que usted está hablando no tiene ningún sentido. Pero fue una lección muy importante para Carl Sagan, porque él se dio cuenta que lo que este señor, que era inteligente, que había leído, que era curioso, creía que era ciencia, no era ciencia. La ciencia era eliminada antes de llegar a este señor. Los medios de comunicación, el Estado, los científicos, las universidades, le habían fallado a esta persona. Eso decía Sagan. Entonces, ¿cuál es la manera más importante? Las personas tienen un interés gigantesco por estas cosas, pero está mal orientado. Terminan fijándose en el charlatán de la tele antes que en el científico. Y parte importante de eso, creo yo, tiene que ver con nuestra forma de contar historias. No nos enseñan a contar historias. Hay algunos talentos naturales, y eso explica el éxito de los libros. Libros de ciencia que se han publicado en el último tiempo, la María Teresa Ruiz, el Andrés Gomberov, José Massa, por ejemplo, les ha ido muy bien con sus libros. Y eso para mí es una clara señal de que hay interés por estas temáticas, pero la clave era encontrar el cómo llevarlas a las personas. Entonces en este caso el ojo y el riesgo no lo corrí yo, el riesgo lo corre Sudamericana, ¿cierto?, cuando decide publicar un libro de ciencia. Y Gonzalo Ertech, mi editor, que decide arriesgarse con un libro de ciencia. ¿Él te llevó a España? Él me llevó a España, de hecho, cuando Gonzalo se va a Barcelona. Decir que Gonzalo Ertech es editor de Penguin Random House Chile, y hoy ya está, pero a nivel... Y uno de los ganadores de Bogotá 39. Además, una gran novela que es colección particular. Sí, entonces, él es el que tuvo el ojo. El ojo editorial está ahí en el fondo. Esto va a funcionar. Así que no fue el riesgo mío, fue el riesgo del editorial, el olfato de Gonzalo, y que finalmente termina teniendo éxito. Entonces, la lección que uno saca es, ¿sabes qué? Hay interés de las personas, eso está claro, para mí no hay ninguna duda, pero la forma es cómo yo llego. Si yo trato de contar esta historia en un lenguaje que es imposible entender, no me bajo del pony científico, no hay manera. Y yo voy a decir, oye, la gente en Chile es súper inculta, no quieren leer ciencia. No, o sea, se van a leer entre científicos. Exactamente. Entonces, predicar en tu iglesia es muy fácil, es un ejercicio súper cómodo. Hacer el ejercicio de ir donde no te van a entender es mucho más complejo. Ahora, el punto es, ¿por qué cuesta? Porque no nos enseñan. En la universidad nadie nos enseña a hablar, nadie nos enseña a escribir, nadie nos enseña a comunicarnos. En cuarto año, cuando empezamos a planificar nuestras tesis en bioquímica, la conversación entre mis compañeros más común era: en mi casa nadie entiende lo que hago. Los 35 que estudiamos bioquímica, todos era exactamente, en mi familia nadie sabe lo que hago, porque mi hermano estudia arquitectura y todos cachan más o menos, mi otro hermano estudia ingeniería y todos cachan más o menos, mi hermana estudia enfermería y todos cachan más o menos, y bioquímico, algo con ratones, no sé, algo con bichos, pero no cachaban nada. Como el que tiene la farmacia. Exactamente, una cosa así, algo usa delantal, y huele raro, ¿ya? Y tiene horarios de trabajo que son extraños, sale a las 2 de la mañana a tomar muestras. Mentira, eso es mentira, no creen eso. No, es verdad, hay gente que tiene más. Toma muestras, pero no le vamos a decir de qué se trata. O sea, yo tuve amigos, yo no me tocó nunca, pero tuve amigos que tenían todas muestras cada 2 horas, por ejemplo, durante 48 horas. O sea, eso implica 2 días
cada 2 horas en el laboratorio sacar algo así. Y después irse 2 horas a dormir, 2 horas a comer, 2 horas, durante 2 días. Uf. Ya, ese tipo de cosas, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cachai? Ajá. Me pareció interesante. Y volviendo a tu pregunta, creo que José Massa sigue publicando libros, la María Teresa va a seguir publicando libros, yo voy a seguir publicando libros, y van a venir, Mario Muy acaba de publicar libros, van a venir otros, no me cabe ninguna duda. Entonces esto está empezando según yo. Yo creo que viene una cosa bien interesante para una especie de boom, que ojalá se sostenga en el tiempo, para la comunicación de la ciencia en Chile. Hablando y tomando la pregunta de los famosos charlatanes, voy a citar de La Ciencia Pop 2. ¿Café para el insomnio? Pensarán que me volví loco. Es como apagar un incendio con benzina. Pero bueno, no se alarmen. No es que vaya a tomar café, sino que lo diluiré en agua hasta tal punto que al final lo que tomaré no tendrá ninguna molécula de cafeína. ¿Están enfermos del estómago? Coman ciruelas crudas, de preferencia verdes. ¿Tienen dolor, hinchazón y enrojecimiento? Tomen veneno de araña. Antes de hacerlos así, diluyen estas sustancias hasta que no haya absolutamente nada más que agua en el preparado. Es el comienzo del nacimiento de la homeopatía. Sí, es una historia muy interesante y colgándonos de la misma historia, esta oda a la homeopatía de los medios de comunicación o de la famosa medicina alternativa, sí. Medicina alegre, feliz. ¿Cómo es el que se llama el doctor Soto? Algo así. Consciente. Medicina consciente. Medicina consciente. Sí. Hay una celebración, se celebra mucho esta cosa de la homeopatía o del Nacional del Cáncer y sí, claro. Vaya a saber cómo la televisión. Y también en tus redes sociales también eres muy golpeado en decir como no le crean a estos sí. Charlatanes, a estos mentirosos. No sé si es la palabra exacta, pero no le crea a esta gente. Y que le cuentes a la gente la historia de la homeopatía. ¿Cómo nace? Yo tengo una fijación, pero me llama harto la atención la homeopatía. La esperanza de vida en los últimos 200 años se duplicó. La gente en 1800 se moría a los 40 años. Y hoy día la gente se muere en Japón a casi los 90. En Chile estamos llegando a los 80. Eso quiere decir que hoy día la gente vive el doble que hace 200 años. El doble. Es una cosa impresionante. Y eso en gran parte tiene que ver con lo que hace la medicina. Hace 200 años atrás, los tratamientos médicos más comunes eran las sangrías. Le pinchaban una vena y botaban casi toda la sangre. Generalmente el paciente moría. George Washington murió así, murió de una infección a la garganta, murió en 3 días. Y el tratamiento que le hicieron fue sangría. Tenía 3 médicos, un gallo con plata. Enemas, una cantidad increíble de cosas que te puedes imaginar, se metían sustancias por el trasero. Baños con agua fría, baños con agua caliente, un montón de rezos, qué sé yo, porque las enfermedades eran a veces posibles demoníacas, qué sé yo. Y en ese contexto, cualquier cosa medianamente no muy ruda, no muy fuerte, no muy agresiva, era abrazada rápidamente, particularmente por la élite. Así, por ejemplo, en Francia se hizo popular el mesmerismo, que era un señor de apellido Mesmer que inventó que él sentía una fuerza que emanaba a los seres vivos, así como los Jedi. Él percibía esta fuerza, la fuerza animal, y la podía no solo percibir, la podía manipular. Era parecido al Reiki. Entonces él en el fondo podía ver tus emanaciones animales, y decía, tienes un problema acá en el cuello, y te lo arreglaba, a distancia, ni siquiera te tocaba. Entonces imagínate una persona enfrentada a un escenario en el que iban a hacer enemas con mantequilla, sangrías o mesmerismo. Obvio, mesmerismo. Era lo menos agresivo que había. Entonces, en ese contexto nace la homeopatía. Eso es lo primero. O sea, nace en un contexto en el que la medicina básicamente no existía como ciencia. Era una práctica rudimentaria, con poco fundamento. Tratamientos para enfermedades no había. Estoy hablando de que esto era en 1700, a fines del siglo XVIII, 1796. La teoría germinal de las enfermedades, es decir, que hay bichos que nos enferman, es posterior a 1850. O sea, no quiero decir oscurantismo, pero es una época en que no sabíamos nada. Nadie tenía ni idea por qué la gente se enfermaba, básicamente. Y en ese contexto nace la homeopatía. Y nace cuando un médico, que era Samuel Hahnemann, estaba leyendo un texto de medicina
lo tenía que traducir del inglés al alemán, Hahnemann era alemán, y este texto hablaba, entre otras cosas, de un tratamiento para la malaria, que se usaba en el Perú, los incas usaban la corteza de una planta que la sacaban y hacían un tecito. Y se tomaban esa infusión y se mejoraban de malaria. Nadie sabía por qué, de hecho nadie sabía por qué daba malaria. Pero funcionaba, y funcionaba espectacular, hasta el día de hoy se usa, de hecho. Y nadie sabía por qué funcionaba, y este médico inglés dijo, esta planta cura la malaria porque es amarga. Se le ocurrió, ¿ya? De ninguna manera. Y Hahnemann dijo, Hahnemann que no era tonto, dijo, ¿sabes qué? Esta explicación está mal. Porque hay otras cosas amargas que no curan la malaria. Miren, clever. ¿Ya? Sí, no puede ser el atributo amargo el que explique la cura, es otra cosa. Entonces Hahnemann no solo se quedó con eso, sino que intentó demostrar por qué la cinchona, que este árbol, curaba la malaria, y él mismo tomó esta planta, se hizo un tecito y se lo tomó. Y se sintió pésimo. Se puso colorado, tuvo estertores, tuvo palpitaciones, la cara roja. Y Hahnemann concluye, a partir de ese experimento con él mismo, que esta planta cura la malaria porque produce los síntomas de la malaria en una persona sana. ¿Ya? Lo que a Hahnemann le pasó no es tan poco frecuente. La descripción que él hace de los síntomas muy probablemente describe una reacción alérgica a esta planta. O sea, Hahnemann lo más probable es que era alérgico a esta planta. No tenía nada que ver con los síntomas de la malaria. De hecho, lo que él describe no son ni por lejos los síntomas de la malaria. Sencillamente se le ocurrió. Pero como a él le hacía mal tomar este té de esta planta, decidió diluirlo. Le empezó a echar agua hasta que ya no lo hizo mal. Y él hace los dos principios de la homeopatía. Que lo curar cura lo similar. Lo similar cura lo similar. Esta planta que produce síntomas de malaria, cura la malaria. Y ojo, no solo plantas. Cualquier cosa que produzca los síntomas de una enfermedad en una persona sana, sirve para curar esa enfermedad cuando se vive. Cualquier cosa. Hay remedios homeopáticos de aire de cabina de avión, polvo de aspiradora y naufragio. No estoy hueveando. Esos medicamentos existen. De naufragio, Sí. ¿Y adivina para qué se usa? No tengo. ¿Para el mareo? No. Para estados emocionales de fragilidad. Cuando estás por naufragar. Emocionalmente. Ah. Mira qué poético. Entonces tomas este extracto de naufragio, diluido uno en no sé cuántos mil. Alguien me lo puede encargar. Lo puedes comprar por internet, Diego. Obvio, son maestros del negocio. Ya. Imagínate más preparar algo. Porque Uy, qué además, interesante. ¿Cuál es la web? y después mandarte por la página. ¿Qué hay finalmente en las cápsulas de homeopatía que venden? Azúcar, sacarosa, que es azúcar de la que uno echa en el té, y agua. Son bolitas de azúcar, literalmente. Un placebo. Por supuesto. Pero placebo es carísimo. Entonces, la gripe sin ningún tratamiento dura 7 días. La gripe tratada con homeopatía dura una semana. Que es lo mismo, pero la diferencia es que te cobran, no sé, 50 lucas por el tratamiento. Por eso funcionan. Por eso que no hay, por ejemplo, anestésicos homeopáticos, ni píldoras anticonceptivas homeopáticas, porque claramente no funcionan. Jamás harían eso. ¿Cachai? ¿Cómo hacer un anestésico homeopático? Tienes que operarte. No se hacen. Se hacen medicamentos homeopáticos para males que o la gente se cura sola o se muere sola. Por eso están populares para el cáncer, por ejemplo. En muchos casos es muy probable que muera. Hiciste un hilo en Twitter refiriéndote a Oxylococina. Sí. Que lo venden como un tema de para el resfrío, para gripe. Para la influenza. Para la influenza. Y no es más que azúcar. Sí, de hecho se hace... el oxylococina tiene una historia que es muy interesante porque la describe un médico francés durante la epidemia de gripe española en 1812. Ajá. Y este gallo se pone a mirar el microscopio muestras de un montón de cosas. De sífilis, de papera, de gonorrea, de cáncer, de un montón de cosas. Y en todas él ve un puntito que se mueve. Y él dice, ese puntito que se mueve es una bacteria que causa toda esta enfermedad. Era la causa universal de toda la enfermedad. Y como se movía así, y oscilaba, le pone oxylococina, de viene el nombre, a la bacteria. Y a alguien se le ocurre entonces que si esta bacteria produce todas las enfermedades, la bacteria diluida es una cura de todas las enfermedades. Brillante. Entonces, ¿de dónde diablos sacan la bacteria? Y aquí es donde este señor, nadie sabe por qué, se le ocurre usar hígado de pato. Aparentemente por esta costumbre francesa de que cualquier mal tiene que ver con el hígado, ¿cierto? Un ataque de hígado. ¿Y por qué con pato?
Porque a él se le ocurrió usar pato. Porque había pato porque cerca. sí, no, Porque no, si, muchas de estas cosas no tienen una razón detrás. Ya. Sencillamente se te ocurrió y en tu lógica tiene sentido. Ya. Así que hoy en día se sigue siendo igual. Se corta el cuello un pato, se toma un trozo de hígado, otro trozo de corazón, se disuelven con enzima y en la papa que queda se diluye hasta que no queda nada. Literalmente nada. Para que haya una molécula de hígado de pato, tendrías que tomarte una pastilla más grande que el tamaño del universo conocido. Así de ridículo es. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, no tiene sentido siquiera que usen pato. Podrían usar nada. De hecho, con un pato podrían preparar todos los inocuos que la humanidad use de aquí al fin de los tiempos. ¿Ya? Y ese medicamento ridículo es récord de ventas. Y la gente lo compra. Y la gente dice que funciona. ¿Por qué? Porque se les cura el resfrío. Viejo, el resfrío se pasa solo, independiente de si tomas homeopatía o no. Es evidente que si tomas homeopatía se te va a pasar el resfrío, pero también si no tomas nada. Por eso funciona. Y además no te hace nada. Una agua con azúcar no tiene efectos secundarios. Y hay estudios que muestran que estos medicamentos que no tienen efectos secundarios adversos, aunque no funcionen para lo que tú lo tomaste, son percibidos como buenos por el paciente, porque no hicieron nada. Ya. Ahí está. El famoso tema de la homeopatía. Tomar también parte de la historia, el tema de la historia de los de este movimiento antivacuna, y colgarlo también de una noticia que encontré en Tele 13. Adolescente criado en una familia antivacuna decide inmunizarse a los 18 años. Yo creo que es la mejor muestra de rebeldía, claro, ante tu familia antivacuna. Si no, no me voy a hacer un tatuaje, me voy a vacunar. Claro. Y se puso todas las vacunas. Todas, porque no estaba vacunado contra ninguna enfermedad. Y él decía, no puedo creer que fui criado por gente tan irresponsable. Y tenía discusiones con su madre. Pero como él era menor de edad, y él aún no entiende por qué eso seguía vivo. sí, claro, de hecho sí, dicen las cuñas, ¿cierto? Solo Dios sabe por qué logré llegar a esta edad. Como es menor de edad, él no podía tomar decisiones médicas por su cuenta. Así que cuando cumple la mayoría de edad, en vez de ir a sacar licencia de conducir o de ir a comprar copete, decide ir a vacunarse. Y se pone todas las vacunas. Es re interesante ese conflicto. Cómo dentro de una misma familia pueden coexistir estos dos comportamientos, uno de ellos claramente extremista, ¿cierto?, que no tiene ningún sustento, y afirman que las vacunas son peligrosas, cuando las vacunas son en parte responsables de esta esperanza de vida más grande que tenemos el día de hoy. Y es re interesante su respuesta, y generó un montón de discusión súper interesante. La semana pasada llegó un matrimonio francés con su hijo de vacaciones a Costa Rica. Desde Francia Sí. a Costa Rica, de Europa a América. Introdujo el Y sarampión. introdujo el sarampión después de 5 años sin sarampión en Costa Rica. Vamos a tener que esperar, vamos a tener que pedir a los europeos que se vacunen para entrar a América. Ya nos trajeron la peste la primera vez. Cuando los españoles descubrieron América, nos trajeron la religión y la viruela. ¿Ya? Acá no existía la viruela. Y los indios morían. Aquí no existía la religión. El cristianismo tampoco. Y vamos a volver a lo mismo. O sea, es súper divertido cómo países que han logrado un nivel de desarrollo insólito se olvidan del pasado reciente. Y no se acuerdan que la gente se moría de tosferina, de polio, de viruela hasta hace 100 años atrás. Todavía, de hecho, nos morimos de eso. Entonces, la única enfermedad erradicada es la viruela. Y la polio está así de esto. Y están erradicadas a punta de vacuna. Entonces, desconocer este tipo de cosas es francamente incomprensible. Y otra cosa que lo que a mí más me sorprende: si tu auto se echa a perder, ¿lo vas a intentar arreglar tú? O si tenías una muela picada, ¿te la vas a intentar parchar tú? No. O si tenías, no sé, No, uno va y le paga a alguien que estudió durante un montón de años para que te arregle el diente, para que te arregle el auto, qué sé yo. Y estas personas que contratan a un mecánico para arreglar el auto, no confían en el médico cuando se trata de la salud de los hijos de ellos. Entonces me parece una irresponsabilidad gigantesca, eso por un lado. Pero hay otra cosa que me parece más interesante todavía. Cuando tú les preguntas a estas personas por qué no vacunan a sus hijos, detrás del discurso totalmente equivocado que tienen, lo que hay es un genuino miedo a que a sus hijos les pase algo. Esta gente ama a sus hijos y tiene miedo de que le pase algo malo por las vacunas. ¿Creen que pueden contagiarse por las vacunas? No, que se pueden morir y les va a pasar un montón de cosas más. Y yo miro a mi hija y digo, bueno, yo por la misma razón, porque la amo, vacuno a mi hija. O sea, tomamos decisiones opuestas por la misma razón. Y eso quiere decir que lo que ellos están escuchando para tomar esa decisión está profundamente equivocado.
pero el amor que tienen por sus hijos, me da la impresión a mí, puede ser lo más importante para hacerlos cambiar de opinión. O sea, no son conscientes del mal. Exactamente. Y de hecho hay estudios que muestran que cuando tú te aprovechas de eso, de que ellos son padres genuinamente preocupados por sus hijos, y les muestran las cosas que les pueden pasar, si por ejemplo les das sarampión, muchos de ellos cambian de idea. No logras cambios cuando te burlas de ellos, cuando les dices, oiga, lea más, informe. No. Cuando dices, ¿sabes qué? Si tú no hablas a tu hijo, le das sarampión, le vas a hacer esto. Y ahí se asustan y ahí los vacunan. Es interesante también esa discusión. Quiero extraer también de la Ciencia Pop 1, del capítulo La muerte de Janet Parker. Uno de mis favoritos. Sí, el mío también. El viernes 11 de agosto de 1978, Janet Parker se sintió mal, tenía jaqueca y dolores musculares, pero de todas formas decidió ir a su trabajo en el departamento de anatomía de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, donde se desempeñaba como fotógrafa médica. Al comienzo creyó que era solo una gripe, pero con el correr de los días su condición fue empeorando. El miércoles 16, un médico la visitó en casa y le recetó antibióticos. No tuvo mejoría alguna. El jueves 24 a las 3 de la tarde, su padre la llevó al hospital preocupado por el agravamiento de su situación. Fue ingresada de urgencia con fiebre alta, dolores musculares y una erupción cutánea que cubría gran parte del cuerpo. Janet Parker le diagnosticaron viruela que no había sido, que el último registro era del año 77 en Somalia. Claro. ¿Cómo llega Janet Parker a contagiarse de viruela? La historia de Janet Parker yo me la topé de casualidad, como muchas de las historias que están en los libros. Y me sorprendió enormemente que no se conociera más. Porque efectivamente Janet Parker es oficialmente la última persona en la historia en morir de viruela, porque la viruela ya no existe. Ya nadie más puede morir de viruela, a no ser que ocurra una catástrofe a nivel mundial. Y se contagia de viruela en Inglaterra. El último caso de viruela en Inglaterra había sido en los 50. El último caso en el mundo había sido un año antes en Somalia. O sea, era imposible que ella se contagiara de viruela de manera natural. Imposible. Y rápidamente se vincula esto con un accidente de laboratorio, porque Janet Parker tuvo la mala fortuna de trabajar justo arriba de uno de los dos laboratorios que había en Inglaterra que trabajaba con el virus de la viruela. Y debido a un accidente de laboratorio se les escapó el virus, fue a dar un ducto de aire, y por el ducto de aire fue inyectado el virus en la oficina de Janet Parker. Y Janet Parker se contagió con una cepa particularmente virulenta del virus de la viruela. Nadie esperaba que tuviera esta enfermedad, y lo más dramático de esta historia es que la persona que la diagnostica, que hace el examen que confirma que ella tiene viruela, era el director del laboratorio del cual se arrancó el virus. Y esa persona se suicidó por la presión pública, básicamente echarle la culpa a él, de que Janet Parker se hubiera contagiado de viruela. Es una historia tremendamente dramática, y además tiene una cosa que, como fue tan potente lo que ocurrió, está muy bien documentada. De hecho, hay un informe que el gobierno británico preparó en esa época, un informe gigantesco, donde se analizan todas las posibles vías de contagio de Janet Parker. Y ellos concluyen que lo más probable es esta vía que encontraron, usando trazadores de aire, ponían una cosa con color y veían dónde terminaba esa cosa con color. Haciendo experimentos de esa naturaleza, lograron proponer, ¿cierto?, esta idea de que se contagió de una fuga del virus que se metió en los ductos de aire. Y una historia súper dramática, pero además tiene una enseñanza científica que es muy potente y que tiene que ver con cómo nosotros ahora trabajamos con virus peligrosos. Y a partir de este incidente nacen los laboratorios de bioseguridad y estos monos enmascarados, ¿cierto?, que hay en las películas, como en, no sé, Epidemia, donde una vez que gente que parecen astronautas, ¿cierto?, con trajes con atmósfera negativa. Bueno, todas esas medidas de seguridad vienen a partir de este accidente, que permitió, como muchas veces en la historia, a partir de un cagazo, poder reordenar y decir que no podemos seguir trabajando así. A partir de ahora, todo el mundo, cuando trabaje con virus peligroso, va a trabajar de acuerdo a este manual. Y se juntó gente durante meses a discutir y se armó un protocolo de trabajo con virus peligroso. En esa época era normal que la gente se mandara muestras de virus, de viruela, por correo normal. Que es una cosa que hoy día es absolutamente impensada, ¿ya? Pero no tenían conciencia del riesgo que implicaba este tipo de cosas. Entonces, nos sirvió además, la muerte de Janet Parker no fue en vano en el fondo, porque sirvió para cambiar parte importante de la forma de trabajar con virus peligrosos que hoy en día se usa en todo el mundo. Quiero también extraer de la Ciencia Pop 2 que la historia de Charles Whitman y
y del famoso y de titulado El tumor asesino. Sí, señor. Él es protagonista de una de las masacres más horrendas en Estados Sí. Unidos, pero y en el examen médico, o por lo menos como cuando la policía encuentra o allana la casa donde vivía, encuentran una carta donde él asegura de que él tiene algo en la cabeza que lo hace actuar como actúa. Claro. De hecho, él pide que por favor le hagan una autopsia que viene en el cerebro. Ajá. Es otra historia que me tomé de casualidad. Estaba leyendo un paper, yo siempre reviso la literatura científica, es lo primero que hago en la mañana, y leí un paper súper interesante que hablaba sobre el comportamiento delictivo. Y el paper trataba de vincular comportamiento delictivo con algunas fallas en el cerebro. Pero se refería particularmente a comportamiento delictivo muy agresivo y que aparecía de manera repentina. Esa gente que era perfectamente normal y que en un lapso muy breve se desquiciaba y mataban a 15 personas. Y este grupo parte de este artículo, ¿cierto? Diciendo cómo en el fondo ciertas enfermedades o un accidente vascular, por ejemplo, podían afectar el funcionamiento del cerebro y hacer que una persona que no era delincuente se convirtiera en un psicópata. Y decían, por ejemplo, como en el caso de Charles Whitman. Dice, ¿quién es Charles Whitman? Nunca había escuchado el nombre. Bueno, Wikipedia, Charles Whitman, y me topo con esta historia que yo la leí y se hizo nada por los dedos. Quiero escribirla. Una historia notable y además muy bien, gracias a que ocurrió hace poco tiempo atrás y fue una cosa tremendamente dramática, también hubo una comisión investigadora. Y se analizó este caso y se reconstruyó muy bien, había muchos datos para trabajar. Y efectivamente uno descubre que Charles Whitman era una persona que era como el role model gringo. Niñito explorador, rubiecito, premio al mejor cazador, las tenía todas. El niño modelo. Tocaba piano, tenía buenas notas, y estudió ingeniería en la Universidad de Texas, en Austin. Y en un momento comienza a cambiar su comportamiento. Se convierte en una persona huraña, agresiva. Tiene un incidente en la residencial donde vivía porque había salido a cazar, cazó un ciervo Y lo desolló. desolló en la tina. O sea, imagínense ya un animal muerto de cacería y desollarlo en la tina de la pieza, una cosa insólita. Y él empieza, una cosa que hace que me pareció llamativa, empieza un diario. Y empieza a escribirse notas a sí mismo, donde él describe estos comportamientos extraños, estos pensamientos anómalos. Él se da cuenta que hay algo malo en su cabeza. Y llega un momento en el que decide matar a su madre, decide matar a su esposa, y les deja cartas muy sentidas donde les pide perdón, pero dicen, no tengo idea qué me pasa, pero lo siento mucho, les quiero evitar la pesadez de lo que va a pasar más adelante, así que prefiero matarlas ahora. Y sutil, no, una cosa de cuento de hadas. Agarra un bolso con armas a la mañana siguiente, sube a la torre de la Universidad de Texas en Austin, una torre de 90 metros, y se pone a esperar durante 1 hora y media. Es una escena particular en cualquier campo. Es impresionante porque en esa época, esta fue una de las primeras matanzas que hubo en un campo, de hecho creo que fue una de las primeras matanzas de estas masivas con Estados Unidos, y la primera en un campus universitario, y una de las más sanguinarias, por cierto. Y cuando finalmente, después de asesinar a varias personas en la torre, la policía logra abatir a Whitman, y lo identifican, allanan su casa y encuentran esta carta que decías tú, donde él explícitamente pide que por favor miren su cerebro. Y dice, ¿sabes qué? No entiendo, algo me pasa, por favor miren mi cabeza. Y los médicos hacen la autopsia, miran el cerebro y sorpresa, tiene un tumor del tamaño de una nuez, un glioblastoma, en el cerebro, el que eventualmente, y aquí viene la parte compleja desde el punto de vista científico, la que eventualmente podría vincularse con este comportamiento. Entonces, no podemos demostrar. Hoy en día no podemos demostrar que eso fue lo que causó el cambio de comportamiento. Pero finalmente la conclusión que llegan los autores del primer estudio que está leyendo cuando me tocó en el caso es que el tumor está efectivamente localizado en una zona donde conecta dos partes del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones y la empatía. Entonces, ¿es posible que el tumor haya causado su cambio de comportamiento? Sí, es posible. Desafortunadamente, nunca lo vamos a poder demostrar. Ahora, ¿qué es lo que me parece más interesante de todo esto? Es la discusión filosófica que tiene que ver con cómo nos sanciona el comportamiento delictivo. El comportamiento delictivo es el comportamiento que como sociedad hemos decidido que es malo. Robar, matar, violar, ¿cierto? Hemos llegado a consensos. Y hay personas que, a pesar de que está prohibido y que hay un castigo, igual lo hacen. Hay gente que lo hace, ahí no me cae ninguna duda porque es mala, porque tiene deseos de hacer mal. Pero hay personas como Ted Bundy, por ejemplo.
No sé si conocen a Ted Bundy, no sé si una serie gringo, hay una serie en Netflix espectacular sobre Ted Bundy. Ese gallo no puede ser normal. Algo tiene que, porque tiene completamente disociada la empatía. De hecho, cuando a él le piden hablar de los asesinatos, él no logra describirlos en primera persona. Hasta que el periodista que lo está entrevistando, que es brillante, le dice, a ver, cuéntamelo como si fuera alguien más. Y él lo cuenta en tercera persona sin ningún problema. Pero no él, ¿cachai? Es súper heavy como lo cuenta. Y hay un montón de otros casos que capaz que estén vinculados también con defectos en el cerebro, con fallas de conexión, con que algo falta. La pregunta es, en 50 años más, por ejemplo, cuando las investigaciones científicas logren hacerlo, ¿vamos a seguir castigando todos los delitos de igual forma? ¿Dónde está el límite entre una persona mala y una persona enferma? Que no es empática no porque no quiera, sino porque le falta de parte del cerebro vincular la empatía. No le funciona, no la tiene, ¿cachai? Entonces, me da la impresión a mí que estas investigaciones van a llegar finalmente, y aquí hay un matrimonio súper lindo entre la ciencia y el derecho. Estos descubrimientos científicos van a permitir, tal vez en 50 años más, modificar las leyes. Porque tú vas a tener en consideración efectos, cosas que hoy en día no estás viendo. Entonces me parece re interesante cómo la sociedad cambia a medida que sabemos más del cerebro, por ejemplo. Que me parece re bonito como es parte de un todo. Entonces, eso es lo que me gusta de esa historia en particular. Que tiene que ver con cómo nosotros decidimos, porque es un acuerdo social, qué es bueno y qué es malo, y cómo hay personas que biológicamente, tal vez, están incapacitadas para seguir lo que es bueno, lo que es correcto, porque toman malas decisiones de manera patológica, porque no tienen empatía de manera patológica. Entonces ya no son gente mala, es gente cuyo cerebro funciona de manera distinta y a quienes les es imposible actuar de una forma diferente. Entonces hay una discusión re interesante. Lo tocaba en especial porque, qué noticia más caliente la que ocurrió, no sé si ayer antes de ayer, con el arresto del famoso abogado Top 50, claro. Donde alegó en el proceso de que tenía un accidente, que sufrió un accidente en la cabeza, claro. Que lo hacía comportarse como se comportaba. Sí, claro. Por eso era Bueno, tú en ese caso, por ejemplo, ¿cómo lo tomas? ¿Es una persona prepotente y estúpida? ¿Es una persona que está convaleciente de una lesión cerebral? Bueno, ahí tendría que venir, ¿cierto?, un médico tratante a que me lo pruebe y decir, mira, en realidad esta persona efectivamente, y su historial dice que antes del accidente él no tenía estos comportamientos, que son súper importantes, y después del accidente sí. Tengo la impresión que en el caso de este señor sus antecedentes van más allá del accidente. Tengo entendido. O sea, que claro, aquí no le echamos la culpa al accidente. Me da la impresión que es anterior. ¿Alguien quisiera decir algo, introducir lo que hemos hablado en este momento? Solo por curiosidad, consultar si es que algo puedes o has logrado ver con respecto a las enfermedades producidas por priones, por ejemplo, como lo que se difundió hace un poco tiempo en las redes de los ciervos zombies. Sí, las enfermedades priónicas son, yo lo voy a hacer como bioquímico, son súper entretenidas. Las enfermedades las producen virus y bacterias, y hongos, por ejemplo. Son seres vivos. Los virus están ahí entre medio, pero son entidades biológicas. Hasta que en África los médicos comenzaron a ver una enfermedad que era el Kuru. Una enfermedad neurodegenerativa que se producía asociada a ritos de canibalismo. Era muy común que en algunos países, cuando una persona moría, su esposa y sus hijos se comieran su cerebro, como parte de un ritual religioso, para preservar los recuerdos y todo eso. Y esas personas contraían esta enfermedad y morían, con unos temblores espantosos. Y se hicieron un montón de análisis para ver cuál era el patógeno que causaba esta enfermedad. Se pensó en un hongo primero, luego en bacterias, luego en virus, y no se encontró nunca nada. Después se pensó en una infección muy lenta por virus, algo como la rabia, algo así. Tan lento que uno nunca lo veía en el cerebro. Hasta que un señor, Stanley Prusiner, se le ocurre empezar a ensayar con extractos de ratones. Los inyectaba con extractos de ratones enfermos, y luego tomaba los cerebros de estos ratones y eliminaba todo el material genético. Es decir, eliminaba todo rastro de información genética que podía transferirse, que es esencial para que funcionen virus, bacterias y hongos. Y él descubrió que cuando hacía esto, seguía funcionando igual, producía la enfermedad. Pero cuando lo trataba con proteasas, que son especies de tijeras que cortan proteínas, dejaba de ser efectivo. Y él dijo, estamos en presencia de un agente infeccioso que no está vivo, que es una proteína. Así nacen los priones. Son proteínas que producen patologías, particularmente en el cerebro. Y hay un montón de enfermedades priónicas. La más conocida es la enfermedad de las vacas locas,
que es una enfermedad en que las vacas se ponen a patear, no sé si lo has visto, que es una crisis de hecho en Inglaterra, año 2000-2001, a mí me tocó estar en Francia en esa época. Y me negué a comer carne durante el tiempo que estuve allá, porque había un montón de vacas locas, y la proteína es transferida de la carne de vaca a los humanos. Y los humanos producen una enfermedad que se llama el mal de Creutzfeldt-Jakob, que también es una enfermedad neurodegenerativa. Hay variaciones en distintos animales, Scrappy en ovejas, vacas locas en las vacas, si dicen coloquialmente, y Creutzfeldt-Jakobs en humanos. Pero la hemos estudiado muy poco todavía. Todavía no está claro cómo producen la patogénesis, pero lo que sí se sabe, y lo más interesante, es que no son proteínas extrañas, son proteínas que tenemos nosotros de manera natural en el cuerpo, pero las proteínas tienen cierta forma, por ejemplo, forma de mano. Y en el caso de esta proteína esto sirve porque agarra el brazo, por ejemplo. ¿Ya? Si yo cambio la forma, no deja de funcionar. Entonces la forma de las proteínas es súper importante. Y lo que ocurre con los priones es que estas proteínas cambian de forma y toman formas patogénicas. Y lo más curioso es que la proteína patogénica, que tiene una forma extraña, puede actuar como molde y cambiar a una proteína normal. Es como que produce una especie de posta de contagio. Y a medida que se producen estas, pueden ir a otras proteínas normales y cambiarles la forma. Es como jugar a la pinta. Y las empiezan a transformar. Y esto, por lo tanto, genera una enfermedad que es lenta, pero hay un momento en que pasa un umbral y te pega. Y comienzan los síntomas. Todas las enfermedades crónicas funcionan de manera muy similar. Se han involucrado un montón de enfermedades neurodegenerativas. Hay personas que creen incluso que el Alzheimer podría llegar a estar relacionado con priones, que es una hipótesis por ahora, no es que esté confirmado. Pero son súper interesantes. Y dependiendo del área del cerebro que se modifique, efectivamente puede cambiar el comportamiento. De hecho, justamente en el libro que estoy escribiendo ahora hablo de eso, y hay un caso que es fascinante, y es de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que le da a los gatos, que eventualmente se le puede pasar a las mujeres embarazadas, y produce abortos, y por eso es que las mujeres embarazadas y los gatos... y el hospedero obligatorio para reproducirse es el gato, o los felinos en general. La toxoplasmosis puede infectar a los humanos, a los perros, a un montón de bichos, los ratones, qué sé yo, pero es esencial que pase por un gato para completar el ciclo reproductivo. Y se descubrió algo fantástico. Cuando los ratones se infectan con toxoplasmosis, la infección cambia el comportamiento del ratón y el ratón le pierde el miedo a los gatos. Y los gatos se los comen, el bicho pasa al gato y termina el ciclo de vida. Es impresionante. Ahora, no hay, los ecólogos evolucionistas están peleando acá porque no logran ponerse de acuerdo si la toxoplasmosis hace eso, ¿cierto? O una consecuencia aleatoria nomás, hay un fenómeno, pero aparentemente hay una ventaja selectiva y evolutiva ahí. Y esos cambios de comportamiento existen en un montón de otras infecciones y son súper interesantes. Hay otro caso muy choro donde un saltamonte infectado por un parásito que para poder reproducirse tiene que estar en el agua. Y de alguna forma el parásito, que es una especie de culebra, de lombriz, perdón, hace que los saltamontes vayan al agua y terminan ahogándose, se mueren y los bichos salen y hacen sus orgías ahí en la piscina. Es impresionante y hay un montón de casos de naturaleza. Entonces, puede ser casualidad, pero puede ser también que haya una ventaja evolutiva porque ese cambio de comportamiento beneficia al bicho. Y por lo tanto puede que efectivamente se haya seleccionado este cambio en particular en el cerebro porque beneficia la infección final en el gato, en el caso de la toxoplasmosis, que es súper interesante. Ahora, en el caso de los priones es más difícil porque probablemente la infección es generalizada. Entonces puede ser que el comportamiento que uno está viendo sea puntual y dependa de cada individuo. Y ahora, si es sistémico y todos los bichos infectados se comportan igual, bueno, habría que ver por qué hay cierto tropismo, es decir, estas cosas van a un lugar en particular del cerebro, que también puede ocurrir. Y si es un lugar que está vinculado al comportamiento, eventualmente, obviamente, cambiar el comportamiento. Pero son historias fascinantes. Hablando de historias fascinantes, una que tocas en la Ciencia Pop 2, que son la de las, y lo anoté acá, garrapatas que provocaron una extraña alergia a la ingesta de carne roja, también llamadas garrapatas veganas. Sí. Las famosas garrapatas veganas también fuman hierba y hacen crossfit, así como para darse color, digo yo. Por supuesto, y estuvieron en el Instituto Nacional. Por supuesto. ¿Sabes qué pasó? Muy bien, esa historia. A ver. Hace 2 días atrás, una persona me escribió por Instagram que estaba leyendo el libro y a ella le pasó eso. No. Estaba en Estados Unidos trabajando, la picó una garrapata, volvió a Chile, se comió una hamburguesa y casi se murió. Dijo, no puede ser, terminó en el hospital y se empezó a dar cuenta que él comía carne molida, le daba alergia. Y fue al médico y me dijo, no hay ninguna enfermedad que me haga eso.
Pero ella estaba segura, y empieza a cachar que era con las carnes en general. Hasta que va con una médico que conocía esto, le dice, ¿sabes qué? Tienes esto. Y le manda a hacer un examen a Estados Unidos, le llega la muestra de vuelta y efectivamente es alérgica al alfagal, que es un azúcar que está en la carne. Me mandó de hecho una foto del examen. Tiene exactamente la historia que está en el libro. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo una garrapata puede causar Mira, eso? nadie sabe cómo. Y yo tengo miedo. No, esa garrapata no existe en Chile, así que no tengan miedo. Fíjate que la proteína animal, la carne que uno come, que es proteína animal, también tiene azúcar. ¿Ya? No tiene sabor dulce, pero son azúcares que sirven para que las células se reconozcan entre ellas. Las células se toquetean. Es como, hola, ¿quién es? Ah, eres tú. Se reconocen así. Y los azúcares son súper importantes. Ay, tanto tiempo. Tanto tiempo. Uy, te pasé contento. Los azúcares cambian de forma. Y dependiendo de esa forma, se reconocen. Entonces, si tú cortas uno, por ejemplo, ya no te reconocen. ¿Por qué eso es importante? Trasplante de órganos. El rechazo de órganos es por eso. El cuerpo reconoce y te dice, oye, espera un poco, este hígado no es mío, y lo ataca. Y eso mismo pasa con algunas proteínas animales, porque hay un azúcar en particular que está en todos los otros animales, pero no en nosotros, no en los primates. Y un azúcar que se llama alfa-gal, que es galactosa. Ese azúcar no está en nosotros, pero sí está en las vacas, en los cerdos y en un montón de otros animales. Y normalmente uno ingiere la carne, vía digestiva, no hace nada. Pero hay algunas personas que fueron picadas por esta garrapata en las que las hace sensibles a ese azúcar cuando lo ingieren. ¿Por qué? Nadie tiene idea. Porque uno está permanentemente expuesto a este azúcar, porque uno come carne y no le pasa nada. Pero cuando esta garrapata te pica, hay algo que ocurre en el cuerpo que se monta una respuesta inmune que es distinta. Y esa respuesta inmune es la del tipo que produce alergia. Y cuando estas personas ingieren carne ahora, produce una reacción alérgica. Sabemos la razón molecular y es por la presencia de este azúcar. Tú preguntaste por qué. Nadie tiene la más mínima idea. Y justamente el equipo que descubrió esto está tratando de averiguar qué hay entre la picadura de la garrapata y el que a ti te da alergia a la carne. ¿Cuál es el mecanismo que hace que eso en particular, y no comer carne por ejemplo, te produzca alergia? Mis amigos veganos van a pedir un container de esas garrapatas. Imagínense, la excelente arma biológica. Si llovera a estas garrapatas de Santiago y convierte la ciudad completa en pura gente que no puede comer carne. Hasta el 18. Y el barrio de las tardes sería punto neurálgico. Mira, las fotos de Parque Higgins. Sí. No. Quiero tocar también, pero de la Ciencia Pop 1, leer un extracto que es el comienzo de Trastorno Obsesivo Compulsivo. El título figura tal cual. En la película Mejor Imposible, Jack Nicholson interpreta a Melvin Udall, un escritor de Nueva York diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo más conocido como TOC. Muchos eran los que no habían oído antes sobre esa condición y fue esta película la que la hizo conocida. En una de las escenas se ve a Udall llegando a su casa y llevando a cabo una serie de extraños rituales, como poner llave a su puerta o encender las luces de manera repetitiva. Luego se dirige al baño, bota a la basura los guantes de cuero que usa para salir a la calle y se lava las manos con agua muy caliente, usando distintas pastillas de jabón. Y aquí es la historia de del por qué el trastorno obsesivo compulsivo. Fíjate que es bien interesante porque... Y del por qué el título, compulsivo. Bueno, también. Esa fue particularmente interesante. El título de la historia fue lo último que escribí de la historia. Y se iba a llamar originalmente Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y me pareció súper interesante eliminar una letra. Para que las personas que sintieran sensibilidad a este tipo de historia, el maniático que anda ordenando todo, para que todo esté en la esquina, y todo esté bien recto y limpio, y las manchas de agua en las copas, ¿no? Y yo era así. A mi departamento, mis amigos le decían el departamento piloto. Porque parecía que no vivía nadie ahí. Estaba todo siempre impecable. Ya. Yo tenía una obsesión con el orden. Y me ponía mal genio las cosas desordenadas. Era una etapa bien particular de mi vida, ahora ya no, lo perdí. Entonces me pareció un guiño interesante, porque eso yo sabía que a más de alguien le iba a molestar. A tal punto que quien diagramó el libro, las 4 veces que pasó por sus manos, las 4 veces le puso la O al título. Y Gonzalo le decía, no, bueno, si no lleva la O, y se la borraba. Y este tipo agarraba el texto, lo revisaba y le ponía lo de nuevo. No se aguantó. ¿Ya? Una persona me pidió que le firmara el libro en Punta Arenas, no, en Puerto Montt, y me pidió que por favor yo escribiera la O que faltaba.
a ese nivel. Yo creo que fue la historia con la que más gente me escribió, así, maldito te odio, no puedo leer, casi la robo, casi quemo el libro, me dijeron. Por lo que les causaba la falta de bueno, para ellos era. Saludos. Ahora, lo más interesante de todo esto, ¿por qué escribí esta historia? Yo no la escribí porque yo me sentí identificado. Fue no porque de casualidad leí un paper que hablaba justamente sobre por qué diablos la gente tiene este tipo de comportamiento, de lavarse las manos 500 veces. Y lo que se creía era que estas personas desarrollaban obsesiones con los gérmenes, por ejemplo. Estaban obsesionadas, tenían gérmenes por todos lados. Entonces era como, y eso generaba una compulsión, que era lavarse las manos. Pero, y aquí viene la parte más triste, porque esa es la explicación oficial, que les encantaba a todo el mundo, incluyendo a la gente que tiene TOC. Y para dolor de ellos, descubrimos que no es la explicación, es otra. Les cambiamos el esquema. Resulta que no viene primero la obsesión, viene primero la compulsión. ¿Ya? La gente se lava las manos de manera repetitiva sin tener una razón por qué. Y eso se ve bastante loco. Y para poder justificarlo, tú te inventas la obsesión. No son los gérmenes. Tú te das cuenta que tu comportamiento es anormal y lo justificas con una explicación que va después del hecho. ¿Me cachai? Era al revés de lo que nosotros pensábamos. ¿Y cómo se descubrió esto? Con un experimento en el que la gente le ponía una pulsera y le daban un choque eléctrico. Entonces tenían que apretar un botón cuando viene una luz amarilla, y cuando apretaban el botón no les daban el choque eléctrico. Pero si aparecía la luz amarilla y no apretaban nada, les daban un choque eléctrico. Entonces aparecía y apretaban el botón. Todo el mundo. Y después les desconectaron la pulsera. Y la gente que tenía TOC, aparecía la luz y volvía a apretar el botón. Dice, oye, pero ¿por qué apretas el botón si...? No, es que pensé que de alguna forma me podía dar la corriente igual. ¿Cachai? Que ellos sabían que no les podía dar la corriente, porque estaban desconectados. Claro. Y se inventaron una excusa para justificar el hecho de que apretar el botón se debe convertir en una costumbre. ¿El toque es una excusa? Exactamente. No. Se les salió, es una costumbre que se les salió de control, y para justificarla inventan algo. Ya. Yo creía que tal vez a lo mejor, que el orden, que los bichos, que no sé qué, que puede explotar la tierra. Y eso viene después, no es antes. Ya. Entonces la obsesión es el escudo que usan, porque les produce disonancia cognitiva. Esto, se ven ellos mismos haciendo estupideces. Dicen, ¿por qué lo hago? Es por las bacterias. Mentira, porque el tipo se da la mano nomás. Entonces, la obsesión viene después de la compulsión. Ya. Que es algo bien impactante desde el punto de vista de cómo entendíamos la enfermedad. Y es bien interesante porque el artículo termina diciendo que es muy probable que parte importante de nuestras rutinas diarias no tengan una justificación racional, pero nosotros lo justificamos. Por ejemplo, la gente que siempre toma el mismo camino al trabajo. Pregúntale por qué lo hace. Te hacen un montón de cosas. Porque es más rápido, porque tiene más sombra, porque es más bonito, y ninguna de esas son verdad. Si tú lo miras objetivamente, no es cierto, pero en su cabeza es mejor. ¿Por qué? Porque es una costumbre. ¿Cuántas veces le ha pasado que van a comprar y en vez de ir a comprar van al trabajo? Y van, voy para otro lado. Porque uno funciona con costumbres. Uno tiene un montón de programas preseteados porque nos permiten ahorrar tiempo. Tiene un montón de cosas que uno hace sin darse cuenta, ¿cierto? Y las costumbres en ese caso son súper importantes, pero se pueden salir de control. Y cuando se sale de control una costumbre que además es rara, como lavarse las manos compulsivamente, para que tú mismo no te cuestiones tu salida mental, te inventas una chiva. No, son los gérmenes. Por eso me lavo las manos. Y eso te deja más tranquilo. Es una muy buena historia. Es una muy buena historia. Y quiero ya, vamos intercalando, de la ciencia pop 2, que son una cura mágica para el cáncer. Los tratamientos alternativos para el cáncer son tremendamente populares, desde el limón con bicarbonato hasta las hojas de alguna planta exótica que promete ser 10.000 veces más poderosa que la quimioterapia. Y en internet abundan todo tipo de curas milagrosas para enfermedades o incurables o de muy difícil tratamiento. Y aquí también quiero tomar el tema, o sea, colgarnos también del tema de la homeopatía y también, nuevamente, los medios de comunicación. Los medios de comunicación como difusión del X doctor que se curó del cáncer, así fácil, o de famosos que tenían el cáncer y de pronto dejaron el cáncer por seguir un tratamiento alternativo y que lamentablemente murieron, pero por no seguir el tratamiento oficial. Claro. Tenemos casos famosos a nivel mundial, como de Steve Jobs, y algunos casos locales como el de O'Brien, por ejemplo. Es bien interesante porque
el cáncer como patología es bien especial. Este es mi toque, perdón. Está muy bien. Manifiéstalo, es sano. El cáncer como enfermedad es bien particular porque la sola mención de la palabra en una consulta médica genera terror en las personas. O sea, cuando uno le da un diagnóstico de cáncer, probablemente a las personas en general se les viene el mundo encima. Solo escuchar la palabra. Me acuerdo siempre de Breaking Bad. La escena cuando a Walter White le dicen que tiene cáncer de pulmón incurable y él siente un pitido. Y se le va la imagen. No, en el fondo no está ahí. Ese es el tipo de efecto que producen las personas en este diagnóstico. Pero al mismo tiempo hay una muy baja comprensión con respecto a lo que implica ser paciente con cáncer. Porque el cáncer no es una enfermedad. Son un montón de enfermedades que tienen cosas en común. Y lo más importante es que las células se dividen de manera anormal. Pero el cáncer de pulmón no se parece al cáncer de páncreas. Son enfermedades distintas, de hecho. Y de hecho tienen pronósticos súper distintos. Cáncer de páncreas, lamentablemente, son súper agresivos. Y hoy en día cáncer de pulmón, dependiendo del tipo de cáncer que tengas, que son muy tratables. Y por otro lado, como no hay una cura para ningún tipo de cáncer hoy en día, tiene esta cosa en la que tú te enfrentas al diagnóstico con un pronóstico muy malo. Tú dices, bueno, veamos qué hay. Desde inmunoterapia, que es la última chupa del mar, ¿cierto?, hasta el veneno de algún bicho exótico, el jugo de alguna fruta, alguna dieta, algún enema, algo, alguna piedra mágica que tienes que colgar. ¿Por qué? Porque a esa altura pruebas todo. O sea, cuando te dicen que lamentablemente la ciencia no puede hacer nada por usted. Lo que podemos ofrecer es esto, un tratamiento paliativo para el dolor, qué sé yo. ¿Y tú qué decías ahí? Bueno, asumo que me voy a morir de esto, o la curandera que me recomendaron que te hace una infusión con planta mágica del Amazonas. Las personas lo hacen porque tienen miedo. Y a mí no me parece criticable en el fondo. Creo que una respuesta emocional casi inevitable. Esto de decir, chuta, ¿y si funciona? Démosle una prueba. Total, ¿qué mal puede hacer? ¿No? O sea, no pierden absolutamente nada. Exactamente. Ahora, el problema es que muchas veces esos tratamientos no solo no hacen nada bueno, sino que hacen cosas malas. Pueden interferir con un tratamiento médico que está en primera línea, alejan a la gente de su tratamiento principal y además cuestan plata. Entonces las familias terminan igual gastando una cantidad enorme de dinero en un tratamiento que es inefectivo. Y el gallo que te vende la cuestión, ese es criminal. O sea, a mí la persona que lo hace, yo lo podría criticar. Pero el tipo que te vende un tratamiento para el cáncer es un criminal. Pero como sigue teniendo este halo de enfermedad bien especial, este tipo de terapia, este tipo de tratamientos son tremendamente populares. Y desafortunadamente estamos hablando de pacientes que están en un estado emocional que es bien frágil. Y no solo está afectado al paciente, sino que además la familia. El diagnóstico del cáncer no es solo al paciente, es a su familia también, porque es una enfermedad que se sufre en el núcleo familiar. Entonces termina siendo una conducta bien deleznable, a mi entender. Es una de las que menos me gusta a mí. El charlatán que te vende la cura por una enfermedad que no tiene cura, que termina lucrando con la desesperación de las personas, con un estado emocional frágil, con el miedo a la muerte. Entonces, termina siendo tierra fértil para todo este tipo de cosas. Y como decís tú, que hace cierto tiempo, desafortunadamente los medios de comunicación cooperan muy poco, se muestran estos casos, ¿cierto? Se curó del cáncer con jugo de limón, no sé. El caso de una chica australiana. El caso de esta chica australiana que se hizo conocer a nivel mundial, ganó premios de marcas súper importantes. Ganó dinero, hizo una aplicación para el iWatch, está preinstalada en el iWatch, de hecho la aplicación, juntó $1 millón en ganancia y se descubrió que era toda mentira. Hizo la gran... ¿No? ¿Qué fue el que inventó el glioblastoma? Garay, hizo la gran Garay. Inventó que tenía también cáncer cerebral y no tenía cáncer. Y al final confiesa. Dice, no, yo inventé todo esto. Y hubo un montón de gente que sí tenía cáncer, que siguió su método. Gente que murió. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué momento esto se convierte en un comportamiento criminal? Cuando estafó a la gente por $1 millón o cuando otras personas le hicieron caso y se murieron. Y esto no hubiera pasado si los medios de comunicación han sido más rigurosos con su historia. Yo creo que ahí fallaron. Cuando una persona te dice, a mí me encanta verse, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si yo te digo que me curé de cáncer, lo más razonable es que esto sea material de estudio para los científicos, no para un matinal. ¿Me cachai? Entonces cuando un productor, cuando un editor decide llamar a esta persona y lo pone en pantalla, se hace cómplice de esto.
Y son historias súper sensibles. Me da la impresión a mí que ahí falta todavía, en nuestros medios de comunicación estándar un poquito más alto. Este tipo de historias no se pueden contar así como así sin confirmarlas. Nadie está diciendo que no se puede curar el cáncer con algo natural. Eventualmente podría hacerse. Pero lo vamos a hacer después de experimentar durante harto tiempo con mucha gente hasta decir, ¿sabes qué? Este es el tratamiento. ¿Ya? Entonces me parece súper responsable ventilar este tipo de historias, convertirlas en noticias, porque finalmente termina haciendo mucho daño a pacientes que sí tienen cáncer, que eventualmente sí podrían tener un tratamiento que los podría ayudar a tener una buena calidad de vida. Entonces me parece que ahí tenemos un compromiso que todavía falta por llevar de manera responsable por parte de los medios de comunicación y una alianza mucho más estrecha entre los científicos y los medios de comunicación, que los periodistas puedan saber a quién pueden llamar cuando aparece una de estas personas. ¿Sabes qué? Pueden llamar a este investigador que trabaja en cáncer y le va a preguntar dónde está, si conoce esto. ¿Y sabes qué? Si la historia no va, no la muestra. No tiene sentido. Te has transformado en un militante furioso, de hecho, de estos mismos casos, de los cirujosinos, de los famosos milagros con el cáncer, y de hecho citar una frase que dijiste a diarioconcepcion.cl el 11 de octubre. Mi objetivo es que la ciencia sea un problema político. Sí. ¿Por qué? Nuestra economía es súper arcaica. No quiero decir que no está tecnificada, pero en términos generales es arcaica. Vendemos palos, piedras y frutas, básicamente. Y hace 100 años atrás vendíamos lo mismo. Nuestra economía no ha cambiado en 100 años. Ha aumentado a escala, todo lo que queráis. Y vender fruta a China ha sido un desafío tecnológico, todo lo que ustedes quieran. Pero es ahí, nos quedamos en eso. Somos la verdulería del mundo. Una verdulería compleja, con grandes packing, con desafíos de... Nosotros mandamos duraznos a China en barco. El viaje de un durazno chileno se demora 40 días. Dejen un durazno 40 días en el mesón de la cocina y vean qué le pasa. El durazno va a salir caminando. ¿Ya? Es un desafío mandar fruta 40 días en barco. Sí, pero sigue siendo fruta. Entonces tenemos un desafío pendiente súper importante ahí a nivel de qué país queremos ser en 50 años más. Y vendiendo recursos naturales no vamos a conseguir eso. No vamos a ser un país desarrollado. No vamos a ser un país justamente desarrollado. Porque el desarrollo llegó a ciertos lugares. El año pasado traje un investigador inglés y me sorprendió, me dijo cómo cambia esta ciudad cuando uno comienza la carretera del aeropuerto versus cuando llegamos al hotel. Me dijo, cuando llegué al aeropuerto dije, sí, estoy en Latinoamérica. Y cuando llegué al hotel dije, estoy en Europa ahora. Porque el estándar es europeo. Somos como dos países dentro de uno. Entonces, claro, alcanzar el desarrollo para todo el mundo es un desafío. Oye, no me cabe duda que hay partes súper desarrolladas de Santiago, con estándares mundiales. Pero vendiendo fruta va a ser muy difícil. Para es lo que hemos hecho siempre. Y la élite económica en Chile es muy chiquitita, muy poderosa, está emparentada, está ligada. Es difícil hacer los cambios. Hoy, el grupo de inversores de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, metió lucas en un startup chileno que se llama The Not Company, que es una compañía que tiene un producto estrella que se llama Not Mayo, que es mayonesa hecha 100% con plantas. Sí, ¿Cómo lo hicieron? El matrimonio entre un experto en computación y un bioquímico, que con algoritmos buscaron qué productos de origen vegetal tenían la textura y el sabor más parecido a productos de origen animal, para tomar aceites y otras moléculas que le dieran la consistencia y el sabor de la mayonesa a un producto que no tiene nada de huevo, por ejemplo. Y eso lo hicieron con ciencia. Ese es el camino. Ahora, esta es una chispita en la oscuridad. El punto está en cómo uno hace que eso comience a ser más frecuente. Hay que hacer que las empresas, de alguna forma, hagan investigación, que se acostumbren a perder, que a veces hay que perder, para poder ganar a veces uno tiene que perder. Fíjate algo que es re interesante. Cuando tú generas conocimiento, no sabes lo que estás generando. Porque por algo es conocimiento, algo nuevo. Algo intangible. No, y que no estaba antes. Es obvio que generas conocimiento, no sabes lo que vas a generar. Pues si no, no sería conocimiento, es otra cosa distinta. El conocimiento es algo nuevo. Y por lo tanto, tú no puedes ofrecerlo a priori. Aparece ahí. Las grandes compañías que más innovan, 3M por ejemplo. Un montón de las patentes de 3M vienen de cosas que estaban haciendo y terminaron haciendo otra cosa distinta. Los post-it vienen de ahí. De alguien que quería hacer un super pegamento y terminó inventando el peor pegamento de la historia, uno que se despegaba, pero se podía volver a pegar. De ahí vienen los post-it, de un error de un ingeniero 3M que quería hacer el mejor pegamento del mundo. Y hoy día los post-it son uno de los productos más populares de 3M. ¿Ya?
Propósito. Esas cositas, ¿cierto? Hay una charla TED, yo las charlas TED las tengo ahí, como que con pinzas selecciono algunas. Pero hay una en particular que es de un educador que se llama Ken Roberts. Creo que es la charla TED más vista de la historia. Veanla. Y él dice ahí, algo fundamental para ser creativo es tener espacio para equivocarse. Si tú no tienes espacio para equivocarte, tú nunca vas a ser creativo. Siempre vas a hacer la respuesta que ya sabes que funciona, pero te puedes equivocar. Es súper importante tener ocio, tiempo para perder, entre comillas, y la oportunidad de equivocarse. Eso es súper importante para el país. Pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo articulamos esto? ¿Cómo juntamos los que tienen lucas con los que toman decisiones? Y ahí viene la cuña. La ciencia tiene que ser un problema político, un problema que les importe a los políticos. ¿Cuándo les va a importar algo a los políticos? ¿Cuándo les importa algo a los políticos? Cuando les importa a la gente. Si el político te habla de portonazos, es porque la prensa hizo que a la gente le importaran los portonazos. Y habla de eso, y listo. Ahí. Bueno, tenemos que conseguir que a la gente le importe la ciencia. Por eso que esto es importante. Por eso que el trabajo que se hace para comunicar ciencia es importante. Porque cuando las personas tienen la sensación y saben y empiezan a ver esto y se dan cuenta que es importante para el país, van a empezar a presionar para que se tomen decisiones que apoyen a la ciencia. Antes no va a ocurrir. 500 científicos marchando en la calle no van a conseguir nada. Nosotros no podemos gritar por la ciencia. Es ridículo. No sacamos nada. No somos grupo presión. Nosotros tenemos que hacer que la ciencia le importe a las personas para que a partir de ahí se convierta en un problema político y les importe a los políticos. Si hoy día hago alguna encuesta en la calle y pregunto, ¿qué prefieren personas? ¿Construir un hospital o un centro de investigación? No me cabe ninguna duda que gane el hospital. Básicamente porque la gente sabe qué diablos pasa dentro de un hospital. Uno se va a mejorar. Y si me quiero una pata, voy al hospital y me van a aplastar la pata. ¿Qué pasa dentro del centro de investigación? No tengo idea. ¿Le va a dar plata a eso? ¿Cómo le va a dar plata porque no sé lo que pasa adentro? Mientras nosotros nos saquemos a la ciencia de los laboratorios y la ciencia no se convierta en algo cotidiano y las personas se den cuenta que en nuestro país sí se genera conocimiento, mientras eso no ocurra, la ciencia no va a ser un problema importante ni para las personas, ni mucho menos para los políticos. Es importante que la ciencia sea un problema para las personas, es importante que la ciencia se convierta a partir de ahí en un problema para los políticos. Y esto se consigue trabajando en dos focos: comunicación científica y lobby. Y por eso el ministerio es importante, porque permite sentar a los científicos en la mesa grande con los otros ministerios y a partir de ese compromiso, ¿cierto?, que hay, poder articular decisiones que puedan beneficiar, según yo, al futuro del país. Pero hay una real preocupación del Estado por parte de la ciencia. Ok, el Ministerio de la Ciencia por fin se conformó, pero le recorta 50% del presupuesto a CONICET. Bueno, tú tenías un escenario que es súper contradictorio. Tú dices algo y haces otra cosa. Cuando en la vida una persona dice algo y hace una cosa distinta, ¿qué le crees? Evidentemente a lo que hace. Estas son palabras bonitas, necesitamos acciones. Evidentemente esto va a ser lento, es una inercia gigante. Uno no puede pretender que el ministerio nació y aumentamos el presupuesto. No, esto va a ser un trabajo lento. Pero uno debe esperar ya empezar a ver pequeños cambios en los próximos 2 o 3 años que apunten con acciones a justificar el discurso. Por ahora es un discurso. No lo podría evaluar. No podría decir, nos engañaron, hemos sido engañados, ¿cierto? No, pero es importante que hemos sido engañados. Y se temen acá. Pero debería ocurrir. Entonces, por ahora yo no me atrevería a juzgar nada, porque es muy reciente, pero yo esperaría que las acciones comiencen a alinearse con las declaraciones. ¿Alguien quisiera agregar a lo ya dicho? Bueno, ya, ahora sí, para finalizar, agradecerte, Gabriel León, por esta disposición para poder conversar, para desmenuzar una selección de la historia de cada ciencia pop, porque nos faltó mucho. Esperar que las próximas obras lleguen a prontitud, de lo que ya nos mencionaste en un principio, y agradecerte de la forma como lo agradecemos en las sesiones en vivo de Libro Show. De Jerónimo Parada y Andrés Santamaría, Pelota Cosaca, unas historias noveladas acerca de los países que participaron en la Copa Mundial de Rusia 2018, editado por La Pollera. Y además, la taza que acredita que estuviste en los envíos de Libro Show. Esto es más importante, evidentemente. Qué bien, de Libro Show en vivo, me parece maravilloso. Fuera de lo que ya nos mencionaste al principio, estos libros, ¿hay algo más en el futuro de Gabriel León? Yo creo que
mi interés personal es seguir en esto durante algunos años. Me interesaría hacer comunicación científica en distintas plataformas durante un tiempo. Ciertamente los libros son una de estas plataformas. Hay un proyecto interesante de radio en el que estoy ahora, que es en Radio Cero. Estoy 2 días a la semana como columnista de ciencia. Y voy a empezar a conducir, y esto me permite también, un programa de ciencia todos los días en una radio online, nueva, que va a tener un foco en ciencia y tecnología. A mí me encanta hacer radio. Así que va a ser eso bien interesante. Así que esto va a ser parte mío durante 8 años más, pero yo 10 años más. Pero en mi futuro mediano, yo quiero ser panadero en Chile. Cada vez que lo digo la gente se ríe y me dice, ¡ah, loco! Hemos hablado de ciencia, me sale como panadero. Claro, yo también me pongo esa misma cara. Ahora, el pan tiene mucha ciencia. Las levaduras, que son responsables del brebaje que estás tomándote, fermentan los azúcares y los convierten en alcohol, en CO2, y las moléculas que están ahí cambian. Es cerveza, ya, que no vemos tanto. Por favor. Y eso tiene la fermentación, es un proceso que los bioquímicos amamos. Queso, cerveza, vino, pan. Y yo tengo... ¿Y qué es más rico que todo eso? Y a mí me encanta el pan, esa es la otra. A mí me encanta la cerveza. Además, entonces, y me he puesto bien gourmet para mis panes. Ya. Entonces, mi sueño es ese. Quiero hacer... He hecho menos trabajo manual. Ya. Que era el del laboratorio y me encantaba. Entonces, yo creo que en un futuro mediano, vamos con la panadería. Con la panadería sin gluten. No, pues con todo su gluten ahí, pan bien fuerte. Perfecto. Recomendarles, ahora sí para finalizar, porque el libro está poniendo una cara que hacen estos hueones. Así, se te quiere ir para la casa, dice. Me quiero ir para la casa. A la gente de YouTube y a la gente de Facebook, la Ciencia Pop 1 y la Ciencia Pop 2, un poquito de ciencia no nos va a hacer mal, para nada. No es un tema difícil, para nada difícil. Son historias entretenidas, son historias amenas. Y para agregar, y se me cayó el lápiz, y para agregar algo que escribí que prontamente estará subido en el Instagram, @dellibroshow. León maneja el arte de la palabra, al poner la pelota de la ciencia al piso. Es didáctico y gracioso. Es interesante cómo los grandes chascos científicos pueden almacenar historias increíbles y que algunos los podemos ver en nuestra cotidianidad. León es el guardián de una ciencia que nos acompaña. La Ciencia Pop 1 y 2, la Sudamericana, libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa estudio de Leo Forestal en Merced 76, comuna de Santiago. Profesor, qué gusto. Un placer, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la casa, muchas gracias a ustedes por darse la molestia de venir el día de hoy. A ustedes gracias. Y a ustedes también por a ustedes también.